levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Le damos la bienvenida a nuestra amiga, la doctora Angie González, Consejo al Corazón. Sí, señor. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos, gracias a Dios, como todos los viernes. Esa semana, ¿cómo estuvo? Pues mira, ha estado chévere, trabajando mucho como siempre, pero tranquila. Tranquila, muy bien. Sí, yo vivo tranquila. Muy bien, muy bien. Oye, Angie hoy viene con unas notas como siempre, porque ella es una mujer súper preparada. Sí. Tiene la Biblia abierta. Oh, está la espada afuera, ¿sabes? Tiene la Biblia abierta. Desenvainó la espada esta mañana. Mira, sí, La ¿verdad? Biblia es con martillo. ¿Se acuerdan de eso? Que parte la roca en dos. ¿Se acuerdan? Eso es así. Eso es así. Ese corito. Yo A ver, doctora. Oye, ¿cómo es, doctora? hoy hoy yo creo que yo dejé la psicóloga en casa, mira. A ver, aquí está. La realidad es que, mira, yo he estudiado mucho en esta vida y tengo varios títulos académicos que no vienen al caso, pero todavía no me he encontrado nada que supere la palabra de Dios. ¿Ok? Así que, pues, si usted quiere llamarle fanatismo, pues no hay problema, hágalo. Pero uno se convierte en fanático de esto mientras más lo estudia. Sí, señor. ¿Ok? Yo quisiera hablar del fenómeno de la confusión. De cómo la gente, y claro, me viene la preocupación, sí, a base de la experiencia que yo vivo de continuo, trabajando como psicóloga, pero quiero traer una respuesta bíblica al asunto de la confusión. Y para eso quiero traer 3 ejemplos de la Biblia. El primero se encuentra en el capítulo 3 de Génesis, el caso de Adán y Eva. Desde el verso 1 hasta el 4 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en esta escena nosotros tenemos a Eva. Yo estoy segura de que Adán no estaba muy lejos, porque pues ella comió y le dio a su marido, ¿no? O sea, él estaba por allí. Y entonces Eva tiene unas instrucciones de parte de Dios y Eva las conocía al detalle. Y cuando la serpiente, o sea, Satanás, trae frente a su consideración una versión distinta, Eva estaba tan clara al principio que ella lo corrigió. No, eso no fue lo que dijo Dios. Sí, podemos comer de todos los árboles del huerto, pero hay uno del que él dijo que no solamente no lo comeremos, ni siquiera lo tocaremos. ¿Ok? Bueno, y entonces ahí la serpiente le dice: no van a morir, no van a morir. Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, sus ojos van a ser abiertos, ustedes van a ser como Dios. Y ella se confunde. ¿Ok? El próximo caso que quiero mencionar está en el capítulo 4 de Génesis. Y es el caso de Caín. Abel trae una ofrenda a Dios, Caín trae una ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel era más excelente, era de lo
de lo más preciado, de las primicias. Y Dios vio en el corazón de Abel algo distinto, algo superior a lo que había en el corazón de Caín, que trajo pues una ofrenda. Algo ahí, tú sabes, para ponchar con Dios. Y entonces la respuesta de Dios en agrado a lo que hizo Abel provocó en Caín un malestar, enojo, celos, yo qué sé. El asunto es que en el capítulo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así que ahí estaba Caín, sabiendo ya lo que Dios le había dicho. Mira, tú sabes, ten cuidado, el pecado está ahí, como quiera. Tú debes tomar control de esto, tú debes enseñorearte de ese furor que se ha levantado en tu corazón. Y ahí estaba Caín batallando entre el ánimo que había en su alma y lo que Dios le estaba diciendo. Quiero ir también al caso de Pilato. En Juan 8, desde el verso 36, bueno, pues está Pilato ya con Jesús allí y tiene toda una multitud de gente afuera esperando a ver qué es lo que Pilato va a hacer y haciendo su petición, ¿verdad? Suéltanos a Barrabás y crucifica a este. Y entonces, Pilato empieza una conversación con Jesús. Y entonces, en esa conversación, él le dice, voy para acá. En esa conversación entre, espérense que me metí en el capítulo que no era. Ahora, en esa conversación entre Pilato y Jesús, Pilato le hace el siguiente cuestionamiento. Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y entonces Pilato le dice, entonces tú eres rey. O sea, pues si eres un reino, pues. O sea, que tú eres rey. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y todo proceso de confusión, cada vez que nosotros experimentamos esa sensación de no saber qué escoger, no saber por qué camino tomar, toda experiencia de confusión conlleva el poder definir cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo sé que todos los oyentes en algún momento tuvieron la experiencia de haber estudiado para un examen, estar sentados ahí frente a un examen y de momento se encuentran con esta premisa en un cierto y falso o en un escoge. Y tú haces una contestación y después te queda, ¿esa será la contestación correcta? Yo no estoy seguro. Sí es la otra. Y después que te lo batallas un rato, cambias la contestación y al par de días cuando tu maestro te da el resultado del examen, ocurre que la respuesta que habías puesto primero era la correcta. Y después, qué malo es. y después la dañaste. ¿Okay? Y tú dices, pero sí que yo lo sabía, porque tuve que cambiar la respuesta. Eso se llama confusión. ¿Fue que me confundí? Es que me confundí. Sí. Es que me confundí. Tú te batallas en tratar de definir qué cosa es la verdad. Y yo creo que nosotros en este momento, el
el issue más importante que tenemos que definir en nuestras vidas para poder manejar la sensación de confusión en todas las áreas es enfrentarnos a esa pregunta. Interesantemente, una de las preguntas más importantes de la Biblia, quien la hizo fue Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué pregunta esa? Sí. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, yo me imagino a Pilato así mirando a Jesús como que con los brazos cruzados, rascándose la cabeza. O sea, ¿qué es la verdad? O sea, tiene este hombre que le han dado cantazos, bofetadas, puños, palos, o sea, en el extremo de la fragilidad, del dolor, ahí esbaratado, ahí al frente, con una turba de gente pidiéndole que lo crucifiquen. Y entonces este hombre está ahí tranquilo, diciéndole que él tiene un reino, que su reino no es de este mundo. Y Pilato se confundió. ¿Qué había en las palabras de Jesús que hacían que este hombre, que para nada parecía un rey, que para nada parecía ser el dueño de un ejército ni el presidente de una nación, ¿qué hizo que Pilato se confundiera? Pilato se dio cuenta de que él tenía que definir qué cosa era la verdad. Interesantemente, tanto en el caso de Adán y Eva como en el caso de Caín y en el caso de Pilato, todos escogieron por la mentira. No pudieron definir la verdad. Y no pudieron definir la verdad porque no le creyeron a Dios. No le prestaron oídos a Dios. Cuando nosotros estamos en confusión, necesitamos definir cuál es la verdad. Y para nosotros poder definir la verdad, tenemos que definir a quién le vamos a creer. ¿A quién le vamos a creer? Mire, en el caso de Adán y Eva, ellos estaban personal y directamente frente a Satanás. Satanás en forma de serpiente. Satanás contradiciendo la palabra que Dios les había dado. O sea, el Edén era un sitio bien fácil para vivir porque solamente había una ley, no como el de aquel árbol. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde hay tantas y tantas y tantas y tantas y tantas leyes. Oye, en el Edén había una ley, solamente una. Aquello no era tan complicado, pero no le creyeron a Dios. Poquito más adelante, oye, después que salen del Edén, Dios pudo haber dado la espalda y dejarlos que resolvieran a su suerte. Pero tan pronto a Caín se le dañó el corazón, Dios se acercó y le habló. Dios le demostró que no estaba lejos. Dios le demostró que él no estaba insensible a las necesidades de los seres humanos. Y se acercó a Caín y le dijo, chico, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás entrompado? ¿Qué te pasa? Mira, haz las cosas bien. Si haces las cosas bien, vas a ser enaltecido. Pero si no, oye, cuidado. El pecado está a la puerta, el pecado te va a seducir. Como quiera, aunque estés frente a una tentación, tú puedes enseñorearte de eso. Tú puedes tomar control de ti. Y ahí estaba Caín debatiéndose a quién le creo. ¿Le creo a Dios o le creo a mi corazón? Adán y Eva se cuestionaron, ¿le creo a Dios o le creo a Satanás? Pero Caín se cuestionó, ¿le creo a Dios o le creo a mi corazón? Le creyó a su corazón. Respuesta incorrecta. ¿Ok? Y un poquito más adelante, entonces Pilato se encuentra con el mismo dilema. ¿A quién le creo? ¿Le creo a este Jesús o le creo a la sociedad? ¿Le creo al establishment? ¿Le creo a las voces de la sociedad, de la cultura, de la política? ¿Cedo a la presión social? ¿A quién le creo? Pilato terminó creyéndole al vulgo, a la mayoría, y terminó cometiendo también un error. En Romanos, el capítulo 1 de Romanos, usa una expresión bien interesante y dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Uy,
O sea, cuando nosotros, miren, señores, nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura posmoderna, que ya simplemente lo que nos ha dicho es la verdad no existe. No existen verdades absolutas. La verdad tú la construyes. Tú construyes tu verdad, yo construyo mi verdad. Y lo único que tenemos que negociar aquí es que yo pueda respetar tu verdad y tú respetes la mía y de esa manera podamos ser felices. El problema es que ya el posmodernismo ha demostrado que esa tolerancia y ese respeto de veras no existe y es un pretexto de unos grupos para poder dominar a otros. Hay unos grupos que respetan y unos grupos que no. Hay unos grupos que respetan y unos grupos que imponen. Porque no es cierto que tu verdad y mi verdad, si son distintas y son contrarias, las dos son verdad. Una de las dos tiene que ser mentira. O ambas. La verdad existe y nosotros tenemos que definir cuál es la verdad. Y en 1 Corintios, hablando en el contexto de los dones y el orden en la iglesia, también utiliza una expresión bien interesante. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, donde Dios está y se revela la verdad de Dios, no hay confusión. No hay confusión. Quiero terminar este acercamiento pastoral leyendo el versículo 3 del Salmo 25. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Si tú estás dando una batalla de confusión, si tú no sabes qué escoger, qué decisión tomar, si estás frente a lo que te dice Satanás o lo que te dice Dios, si estás frente a lo que te dice tu corazón o lo que te dice Dios, si estás frente a lo que te dice la sociedad, la cultura, la política, o lo que te dice Dios, vete a la Biblia. No te sientes debajo de un árbol a esperar a que la verdad se revele de una manera mística. La verdad ya se reveló. Está en las páginas de la Biblia. Si estás confundido, abre la Biblia, ponte a leer, estúdiala. La verdad existe. La verdad es la palabra de Dios. Y de veras, si tú te atreves a esperar en el Dios que revela la Biblia, esa sensación de confusión se va a acabar. Tú vas a tener la capacidad de tomar las decisiones correctas y no vas a ser confundido. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Usted ve una diferencia entre las generaciones con relación a la capacidad de identificar la verdad o de ser más fáciles de confundir? Sí, mucho. Mira, esta generación vive en un vacío histórico bien fuerte. Nosotros no nos dimos cuenta, pero el Departamento de Educación fue eliminando contenido en las clases de historia. Nosotros no nos dimos cuenta, pero hace 50 años los libros de texto se están revisando, le llaman revisionismo histórico. ¿Ok? La historia norteamericana se ha secularizado en los libros de historia de una manera tal que tú no encuentras un registro de Dios en los libros de texto. Uno de los viajes más impactantes, el viaje más impactante que yo he dado fue el viaje que yo di a Washington, D.C. Porque, pues, de momento tú vas con esta mentalidad de enfrentarte a museos y a monumentos, a lugares históricos, a la historia de los Estados Unidos, y fue el viaje más edificante que yo he podido tener, donde yo me he encontrado con Dios. En cada monumento, en las paredes, donde quiera está el registro de ese Dios que fue el fundamento de esta nación norteamericana.
Interesantemente, en Estados Unidos, a lo largo de los últimos años, ha habido muchos esfuerzos para erradicar ese registro de Dios. Oye, de cosas tan elementales como tratar de eliminar el In God We Trust del billete, reescribir parlamentos de lo que es nuestra Constitución y la Carta de Derechos, porque menciona a Dios. Y hay este afán por borrar a Dios de nuestra historia. Yo no sé si las escuelitas bíblicas en general están aportando en gran manera a construir en la mente de los niños esa historia. Porque hay veces que veo que la experiencia, la enseñanza de los niños en las escuelitas bíblicas tiene que ver más con otros conceptos. Y yo creo que en el vacío histórico que tiene esta generación, no tienen la información para poder definir qué es la verdad. Además de que esto es una generación que ha aprendido a no leer. Ellos quieren buscar videos. Enséñamelo en un video. A pesar de que haya acceso a más información más rápida. A pesar de que haya acceso a mucha más información, si la tengo que leer, no lo voy a hacer. Y en ese sentido, ¿se atrevería a imaginar cómo sería esta islita en el 2050? Siendo que seremos gobernados por una generación que están haciendo ahora, ¿no? Por una generación que no tiene historia, por una generación que no lee, por una generación que da por bueno todo lo que aparece por Google. Así mismo. ¿Ok? Y lo que dicen los cantantes. Exacto. Lo que los artistas dicen, pues se han convertido en una masa de seguidores irreflexivos. No se cuestionan lo que están pensando, no se cuestionan lo que están creyendo y han asimilado el discurso del relativismo conceptual. Ok, yo respeto que tú lo pienses de esa manera, sí, pero esto es lo otro que yo pienso. Y yo creo que yo he mencionado aquí anteriormente, yo he tenido la experiencia de estar sentada en mi oficina frente a un chico de 14 o 15 años que está fumando marihuana, y cuando yo empiezo a orientarlo, la manera como yo tengo organizada mi oficina, las personas están sentadas en un sofá al frente mío, pero a mis espaldas están pues mis diplomas, mis certificaciones profesionales, porque es un requisito profesional que tú tengas accesible a tus clientes, que ellos puedan ver cuál es tu preparación, quién tú eres profesionalmente. Así que allí están todos mis títulos académicos y certificaciones profesionales. Y entonces, de momento, yo empiezo a orientar a este chico acerca de los efectos de la marihuana, y este chico todavía no tiene un cuarto año de escuela superior, y después que me escucha me dice, mire, yo respeto su opinión, pero yo he leído mucho sobre el tema. Y tú dices, pero ¿estás en serio, compay? ¿Entiendes? Y entonces, pues, obviamente, pues yo lo que le digo es, ok, qué interesante, cuéntame, ¿qué has leído? ¿Dónde lo encontraste? Y entonces, pues ahí pues abren su celular y empiezan a enseñarme algo que vieron en Google o en Wikipedia o en el Rincón del Vago, ese tipo de páginas de internet. Y entonces pues yo hago lo mismo. Pues agarro mi celular y entonces también abro la laptop, me la pongo en la falda y empiezo a buscarle. Pues mira esto otro. Empiezo a buscarles videos. Papá, mira este videíto. Y entonces, ¡pum!, los pongo frente a otra información. Y se quedan calladitos. Se dan cuenta de que hay otra información. La generación de ahora no es menos inteligente. La generación de ahora está más engañada. Es diferente. Sí, exacto. Eso es diferente. La generación de ahora no ha encontrado la verdad. La verdad existe y más vale que usted la encuentre. Porque no todo camino, no toda creencia le va a conducir a usted a un buen resultado. Las ideas tienen consecuencias. Y si usted está en medio de esa experiencia de confusión, yo no sé si voy a seguir con mi esposo o con este otro compañero de trabajo que me trata tan bien y estoy confundida. Yo soy mujer, pero me siento hombre y estoy confundida.
yo no sé por qué partido voy a votar, porque me dice, y estoy confundida. Mira, busca la palabra de Dios. Busca la verdad. Angie Tremendo. González en esta mañana con un segmento distinto a los demás, pero que es un segmento que te pone a reflexionar. Y yo creo que el fin de semana es precisamente un buen tiempo. Normalmente mucha gente no trabaja los sábados o por lo menos el domingo, ¿verdad? Y cuando nosotros sembramos un pensamiento en ti, sea nosotros como animadores o un recurso como lo es Angie González, agárralo. Toma en serio reflexionar acerca de la verdad bíblica este fin de semana. Tal vez lo que Fernan Moraima, Juan Carlos o Angie no te hemos podido persuadir, la palabra tiene el poder para persuadirte, porque la palabra tiene al Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia de lo que está escrito allí. Si tú no sabes cómo entender lo que está escrito allí, hazte una oración bien breve, dile, Señor, dame al Espíritu Santo que me revele la verdad que tú me quieres comunicar en este libro. Y yo no sé explicarte cómo, pero yo he experimentado que de forma milagrosa ese maestro que se llama el Espíritu Santo te convence en el corazón de la verdad que Dios te quiere comunicar a ti conforme al plan que tiene para ti. Así que no subestimes la invitación que te hace Angie esta mañana de que vayas a la Escritura a encontrar la verdad. Angie, Eso es así. millón de gracias. Muchas Claro que sí. bendiciones, Angie. Claro que sí. ¿Dónde te encuentran, doctora? Pues mira, para servicios psicológicos me dejan un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908, y si usted no tiene una iglesia donde asistir, los domingos a las 10 de la mañana estamos presencial en la iglesia Catacumba 2 de Bayamón. Excelente. Doctora Angie González. Otro gran recurso de En Ruta Nueva Vida Yes. 97.